Dejábamos atrás la ciudad de Nápoles luego de recorrer unos 35 kilómetros con nuestra cachila. Llegando a la ciudad de Pompeya, en Nápoles, La plaza Bartolo Longo lleva el nombre del fundador del santuario de la bendita Virgen del Rosario de Pompeya, nacido aquí en el año 1841. Abogado de profesión, llevó adelante esta importante obra donde anteriormente funcionaba una pequeña capilla. Fue beatificado por el Papa Juan Pablo II en el año 1980. La construcción de esta basílica se inició en el año 1876, finalizando en 1925. El santuario recibe a unos 4 millones de visitantes en el año, quienes se unen a las celebraciones religiosas que se realizan en honor a la Virgen de Pompeya. Italia tiene el encanto y las sorpresas permanentes en todo su territorio. En cada rincón a donde uno tiene posibilidad de llegar, siempre encontraremos algo que nos hace remontar algunos miles de años atrás. Hoy, ese rincón al cual nos referimos está ubicado en la región de la Campania, en la histórica ciudad de Pompeya, dentro de la provincia de Nápoles. Una pequeña población con unos 25.000 habitantes, quienes reciben a miles de turistas durante todo el año, que buscan, al igual que nosotros, ver, conocer y tocar las increíbles ruinas de la antigua Pompeya. Los orígenes de los primeros pobladores de esta Pompeya no están bien establecidos por los arqueólogos, pero se cree que los samnitas llegaron a estas tierras por el siglo V a.C., quienes se ubicaban en el centro de Italia y lentamente fueron invadiendo toda esta región, formando los primeros asentamientos. Posteriormente, romanos, griegos y etruscos llegaban para integrarse a la Pompeya de aquellos tiempos. Conoceremos esta histórica ciudad, la cual junto a ustedes recorreremos sus calles observando y comentando acerca de algunas construcciones que aquí se levantaron donde funcionaban diversas actividades, tanto públicas como privadas. En el año 89 a.C., esta población, como otras de la Campania, peleaban por integrarse al poder de Roma y a su vida social. Luego de intensas luchas, obtenían la ciudadanía romana, pasando a ser colonia de Roma. Fue entonces que esta ciudad comienza a crecer comercialmente debido a su cercanía con el mar, enclavada casi sobre el Golfo de Nápoles, transformándose en un importante eslabón de traslado de mercancías hacia Roma y el sur de Italia. En la época de los emperadores Octaviano Augusto y Tiberio, en los períodos que van entre los años 27 a.C. al 37 después de Cristo, Pompeya tuvo un destacado desarrollo económico que posibilitó el levantamiento de varios edificios dentro de esta amurallada ciudad. metiéndonos en el anfiteatro. La arena deportiva es una gran obra de ingeniería de aquellos tiempos. Los inicios de los trabajos realizados se remontan al año 70 a.C. Es una de las más antiguas que se conocen y mejor conservadas por más de 2000 años. Tenía capacidad para 20.000 personas y se dividía en 3 sectores. En el primero concurrían los personajes importantes de la ciudad. En la parte media y superior se ubicaban el resto de los espectadores. En época de calores intensos debido al sol que caía sobre las tribunas, se extendía un gran toldo que cubría parte de las mismas. La principal actividad que aquí se desarrollaba
eran los combates entre gladiadores. Por una de sus puertas entraban los competidores y por otra sacaban a los que resultaban heridos y o muertos. Según registros de entonces, en el año 62 después de Cristo se produjo un violento enfrentamiento entre pompeyanos y rivales, clausurándose este anfiteatro durante 10 años. A metros de esta arena se encuentra el viñedo del Foro Boario, lugar donde se cultivaba la uva por los habitantes de Pompeya. Aquí se han encontrado vasijas de barro enterradas bajo tierra, donde se almacenaba el vino en aquella época. Desde 1994 se inicia en este predio el cultivo de viñas en medio de las ruinas. Todos los años en este lugar se lleva a cabo el rito de la vendimia, produciéndose el vino denominado Villa dei Misteri. Según la empresa productora, dice utilizar una técnica basada en el proceso que se empleaba hace más de 2000 años atrás, controlando la temperatura de almacenamiento del licor de la uva. La población de la Pompeya antigua aún no se puede establecer fehacientemente, ya que hoy día continúan las excavaciones buscando restos arqueológicos que puedan aportar datos más certeros al respecto. Pero se estima que unos 12.000 habitantes podrían haber vivido en aquella época, previo al desastre ocurrido por causas de la naturaleza. Las tierras de esta zona son muy fértiles, por lo que los vesuvianos, como también se le llamaba a esta sociedad, no solo plantaban viñas, sino que cultivaban otras especies comestibles. Además, sus campesinos eran ganaderos, criando principalmente cerdos y ovejas, que les permitía realizar diferentes prendas textiles, tanto para uso propio como para realizar negocios hacia afuera. En el año 62 de nuestra era, Pompeya sufrió un terrible terremoto, donde quedaron destruidos varios edificios y casas, algunos de los cuales fueron reconstruyéndose con el pasar del tiempo, hasta el fin del trágico suceso sufrido pocos años más tarde. Continuando con nuestro recorrido, caminando entre sus callecitas de piedra, podemos observar desde el exterior de esta construcción el campo donde funcionaba la palestra o gimnasio. En la ciudad de Pompeya, con su piscina. Un espacio para esparcimientos deportivos y recreativos que llevaban adelante diversas asociaciones juveniles. Muros, paredes, pilares y bebederos de agua de la época son fieles reflejos de la excelente conservación de estas ruinas con más de 2 milenios de existencia. Muestra increíble de lo dicho es esta mansión de la época llamada la Nave Europa, tal vez perteneciente a un comerciante o capitán de barco, ya que además de encontrarse pinturas y frescos, se ubicaron en las paredes interiores grafitos tallados de una nave llamada Europa, seguramente referido a la princesa de la mitología griega del mismo nombre. Se observa en el detallado dibujo que la misma está remolcando una pequeña barca, tal vez recuerdo de un salvataje histórico. De época también es esta pequeña máquina moledora de granos.
Ni que hablar del cruce con cebras, bien marcadas no hay dudas, pero estas además protegían a los peatones de las posibles inundaciones que se podían producir en la calle empedrada. Una hostería en cuya puerta de acceso se destaca un dibujo llamativo era alojamiento para los viajeros y comerciantes de paso y, por qué no, tal vez utilizado como parada previa para una visita al infaltable lupanar. En latín, lupa tenía un doble significado, loba y también prostituta, punto de encuentro para deseos sexuales donde hacían trabajar a esclavas provenientes de Grecia y Oriente. Las pinturas que aún permanecen en sus paredes reflejan claramente cuál era la finalidad de esta construcción. La casa de los Chey pertenecía a un edil o magistrado de la ciudad. Fue edificada en el siglo II a.C., de estilo romana con columnas y decoraciones, tanto en pasillos como en habitaciones. Aquí funcionaban las aguas termales, siendo el edificio más antiguo de toda Pompeya, punto de relax de los habitantes más pudientes del momento. Piletas con agua fría, tibia, caliente y vestuarios con salas separadas para mujeres y hombres era el servicio que ofrecía este lugar. Adornado con estuco cuyos dibujos invocaban a tradiciones mitológicas, poseía grandes hornos donde se generaba el calor para el agua. Existía un piso flotante en ladrillos de terracota y doble paredes con un pequeño espacio por donde circulaba el aire caliente, permitiendo que toda la estructura tuviera un clima termal. Esta comunidad habituaba salir fuera de sus casas a desayunar y o a almorzar. Por tal motivo, existían varios locales donde se vendían bebidas y comidas a los cuales se les llamaba thermopolium. Prácticamente, casi sobre la misma calle, tenían los recipientes empotrados dentro de los mostradores, donde exponían los alimentos que eran ofrecidos a los comensales. El servicio daba posibilidad tanto para aquellos que lo requerían rápidamente al paso,
como para los que deseaban hacerlo tranquilos, ocupando mesas y sentarse cómodamente. Con estucos y pinturas sobre paredes, algunos de los cuales rinden culto a dioses de la mitología romana y o griega, como las figuras de Mercurio, dios del comercio, y Baco, dios del vino. Esta casa se caracteriza por la excelencia de su construcción con mármoles y mosaicos, destacándose además una pequeña mesa con 3 patas, las cuales están decoradas con cabezas de leones con la inscripción tallada de Cascalongus, personaje este que participó en el año 44 a.C. en la conspiración del asesinato de Julio César. Se presume que la mesa fue adquirida por un rico pompeyano propietario de esta mansión. En el foro de Pompeya. Un gran espacio de forma rectangular con edificaciones en su mayoría con columnas de estilo romano, donde funcionaban las oficinas públicas y privadas de esta sociedad. Entre los vestigios de estas ruinas se destacan los templos del emperador Vespasiano, quien reinó en el imperio en el año 69, y el templo de Apolo, uno de los principales dioses de la mitología greco-romana. En la plaza del foro se instalaba una feria con diversos puestos de venta de mercadería, por lo que se aprecian algunas de las mesas y bancos en piedra para tal motivo. Además, aquí era el punto donde la población se enteraba de noticias y podía expresar sus inquietudes a través de escritos que se publicaban en tablones. Pero, ¿qué sucedió realmente en esta Pompeya, con su arquitectura de estilo clásico romano, con excelentes construcciones, verdaderas mansiones con columnatas, paredes decoradas con pinturas, mosaicos, frescos, con jardines y huertas en sus interiores? Pues bien, este territorio era propenso a recibir temblores de tierra, los cuales ya habían causado serios daños a esta ciudad por el año 69. Enclavada a pocos kilómetros del Vesubio, este volcán entró en erupción el 24 de agosto del año 79 después de Cristo. La mayoría de sus pobladores lograron huir, pero cerca de 2000 quedaron atrapados y tapados por las cenizas que provocaban las llamas cuando la boca del volcán prácticamente explotó. El histórico suceso fue contado por un joven vesuviano llamado Plinio, quien escribió:
grandes llamas brotaban del monte Vesubio. Otros habitantes que lograron sobrevivir cuentan que la tierra temblaba y el mar se transformó en una fiera indomable. Nubes de cenizas, lava y piedra pómez lograron atrapar a hombres y todo aquello que se le ponía a su paso. En pocos días, tanto Pompeya como otras pequeñas localidades linderas quedaron sepultadas bajo metros de lava y cenizas durante más de 1600 años. Fue entonces que Carlos de Borbón, rey de Nápoles en el año 1748, da orden para iniciar las primeras excavaciones en busca de la ciudad perdida. Así comienzan a aparecer los primeros restos humanos totalmente calcinados, con posturas naturales al momento del trágico suceso. Posteriormente, en el año 1860, estas posiciones se logran reconstruir y mantener hasta la actualidad, como podemos apreciar in situ, gracias a la técnica del proceso de inyección de yeso que se realizó dentro del cuerpo de cada víctima encontrada, manteniéndose un calco de la agónica posición antes de su muerte. Aún hoy los arqueólogos continúan con las excavaciones en busca de restos del desastre producido por causas de la naturaleza a la fantasmal ciudad de Pompeya.